Bueno, muy buena tarde, profesor Nelson Enrique. En el día de hoy, con nuestra CIPA, a la cual pertenece Isabela Medina Parra, Juan Rodrigo Rojas, Jader Giovanni Gil, Oscar Devi y mi persona, María Alejandra Buenaventura, hablaremos del código genético y la importancia para la vida. Bueno, para iniciar hablaremos del enfoque histórico, donde en el año 1953 esos dos grandes científicos, James Watson y Francis Crick, eh, publican un artículo en el cual hablan de la estructura del ADN. Por otro lado, en el año 1954, este grande científico George Gamow eh, crea un club llamada la Corbata del ARN. Estos personajes, pues lo que hacen en este club es desmarañar los misterios que hay alrededor de la traducción de la genética y de la expresión de un mensaje genético. Bueno, por otro lado, hablaremos de qué es el código genético y como el mismo nombre lo dice, pues es un código y es un lenguaje en el que está escrito pues la información genética. Eh, el código genético también está inscrita por 4 bases nitrogenadas, el cual es la adenina, la timina, la citosina y la guanina. El orden de estas bases, cada 3 bases me indica un aminoácido en particular. Bueno, el código genético también tiene un par de propiedades mucho más importantes que el solapamiento y una de las propiedades pues es la universal, el cual pues nos habla donde todas las especies vivas tienen un mismo código, un mismo genoma. La segunda propiedad es la de generado, pues es en la cual un aminoácido puede ser codificado, por ejemplo, por diferentes tripletes, como lo muestra en la imagen. Diferentes tripletes pueden codificar a un solo aminoácido. La tercera propiedad, la no ambiguo, es lo contrario de la anterior propiedad y es que un solo triplete puede codificar a un solo aminoácido. Y para terminar, la cuarta propiedad, la del solapamiento, pues la del solapamiento es pues, la generación de varias proteínas. Como lo muestra en la imagen, tenemos las 2 hebras del ADN, en la cual empezamos con el primer gen. Al lado del primer gen está un triplete y finaliza con otro triplete. En ese transcurso se forma un mensaje en el cual pues se produce una proteína, pero en medio de ese transcurso puede haber otro triplete en la misma finalización del TAG y produce otra proteína. Entonces, como les decía, el solapamiento es la generación de varias proteínas. Buenas tardes. Como estamos hablando del código genético y la importancia de la vida, tenemos que tener muy claro qué es el AN y el ARN. El AN es una molécula de 2 cadenas de doble enlace, la cual están conformadas por un azúcar de desoxirribosa que se engancha con la adenina, citosina, guanina y tiamina en función de proveer la información genética. Como podemos observar, el ARN, a diferencia del ARN, se diferencia en su cadena. El ARN tiene una cadena simple. Al igual, el ARN está conformado por un azúcar, pero su azúcar es la ribosa y está enganchado con la adenina, la citosina, la guanina y el uracilo, en vez de la timina, que la timina sí hace presencia en el ARN. ¿Qué pasa? La importancia del ARN es que guarda la información genética. ¿Listo? Y el ARN, su gran importancia es que
permite la síntesis de proteína. ¿Qué quiere decir? Que esto es pura vida. Los dos funcionan en importancia para la vida. ¿Para qué? Para que nosotros como individuos tengamos una identidad y tengamos un código hereditario. ¿Sí? Tengamos un código hereditario. ¿Esto para qué? Para que haya una sustentabilidad. ¿Listo? Espero que les haya servido mis aclaraciones. La importancia de las proteínas en el código genético, pues como ya compañera Alejandra habló, tenemos unos aminoácidos y esos aminoácidos son formadores de proteínas y a su vez pues se forman los tríos de bases. Bueno, en ese proceso de síntesis de proteínas hay dos fases muy importantes, transcripción y traducción. En la transcripción, el ADN literalmente se abre así en dos, gracias a unas enzimas que aparecen ahí, y literalmente lo que hacen es ayudar para que aparezca una enzima que es el ARN polimerasa y se hacen unas copias iguales, se hace la copia igual. Esta sale por ese huequito que se ve ahí blanco, todo ese proceso es adentro de la membrana celular. Ya cuando él sale aparece otro ARN que es el ARN de transferencia, y ese ARN de transferencia es el que se encarga, como se conecta, de ir allá y llevar a ese ARN mensajero, se encuentran en el ribosoma, y allá en el ribosoma aparece otro ARN que es el ARN ribosomal, y ese ARN ribosomal los pega así como en forma de legos, dando esa información a unos aminoácidos. Esa creación de aminoácidos después, pues, básicamente se vuelven proteínas y ese es el proceso. Y ese proceso se llama de traducción, que es donde el ARN se empata y se vuelve básicamente una proteína. Buen día. A continuación les hablaré un poco de dos conceptos muy importantes en la genética, que son el genotipo. El genotipo es la clase en la que se es miembro según el estado de los factores hereditarios internos de un ser vivo, ya sea de su genoma, el contenido de un organismo. Esto no lo podemos ver a simple vista, pues ya que ¿qué es fenotipo? El fenotipo es la clase de la que se es miembro según las cualidades físicas, ya sea, por ejemplo, biología o fisiología o conducta a todos los niveles de descripción. Esto sí lo podemos ver por las características que tenemos cada uno de nosotros, gracias a los genes que nos dan nuestros padres. Muchas gracias. Bueno, yo les hablaré del importante código genético. Hay que recordar primero que todo que el código genético es el código que se encuentra en las células de cualquier organismo. Ese código es el que establece los procedimientos que se utilizarán para plasmar las características de dicho organismo y que servirán en el momento de la reproducción para indicar las características de ese nuevo ser vivo. El código genético es el que establece, por lo tanto, las pautas presentes de cada organismo para poder desarrollarse. Hoy en día se ha conocido más de ese gracias a la labor investigativa intensa del sector científico. No olvidemos que el código genético es ese conjunto de normas presentes en todos los seres vivos y que hace posible la aparición de cada genotipo. Estas reglas hacen referencia a distintas bases nitrogenadas, tanto para el ADN como para el ARN. Las mismas se organizan en tríos denominados tripletes, como nos los comentaban nuestros compañeros, y cada uno de los cuales determinará a un aminoácido. También es posible que exista la determinación de un aminoácido por más de un triplete. Este tipo de normas son universales y están presentes en todos los seres vivos en lo que representa el funcionamiento nuclear de la célula. Recordemos también que pues gracias a este importante descubrimiento se
tiene y se tuvo, para la ciencia y para la humanidad en general. Gracias a pues en ese momento se ha podido investigar, tratar de generar cambios en los organismos. Digamos, un ejemplo de esto es como lo hacen ahorita en los vegetales, en algún tipo de vegetal, que le cambian su código genético para hacerle a más resistencia a alguna mal llamada plaga o alguna enfermedad que pueda presentar. También es muy usado en la parte médica para el uso en tratamientos de algún tipo de enfermedades. No obstante, hay que recordar que pues ese tipo de conocimientos puede dar lugar a algunos usos indebidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias.